Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos otra vez en nuestra secuencia A Fondo. Viernes 14 de mayo, cerca ya de la segunda vuelta. Quedan 3 semanas para la segunda vuelta y vamos a analizar hoy día un poco, no solamente la segunda vuelta, qué es lo que se viene y lo que van a hacer los candidatos, sino vamos a analizar también un tema que es muy importante, porque se ha hablado mucho de esta idea del candidato Castillo como un rondero, como un líder de unas rondas campesinas en Cajamarca. De hecho, en Cajamarca lo desmintieron y ya dijeron claramente que él nunca ha participado en ninguna ronda, en ninguna incluso de las reuniones, que nunca lo han visto, ni en las directivas, ni en la asociación, ni en las juntas. Luego, esto trajo a colación un comunicado de los comités de autodefensa. Las rondas campesinas, queridos amigos, surgen en los años 80. Me parece que se crean en 1987, si no me equivoco, 1986-87. Las rondas campesinas surgen contra el terrorismo. Es la misma población rural, los hombres, las mujeres, los jóvenes de los pueblos de la sierra, que se organizan legalmente, amparados por el Estado, y forman estas rondas. ¿Y por qué se le llamaban rondas? Porque justamente rondaban, cuidaban, iban rondando, cuidando a sus pueblos. ¿De quiénes iban cuidando en las rondas campesinas a sus pueblos? De los terroristas. Las rondas campesinas trabajaban con los militares, coordinaban con los militares, recibían armas de los militares, eran entrenados, capacitados y apertrechados, les daban municiones, les daban armamento desde los militares, desde las Fuerzas Armadas. Así surgen las rondas campesinas en los años 80, para combatir el terrorismo, que como ustedes saben es un terrorismo ideológico, y la ideología del terrorismo fue el leninismo, el maoísmo. El maoísmo era la versión china del marxismo. Entonces era lo mismo que el marxismo, solo que para los chinos. Y, digamos, recuerden ustedes que el terrorismo de Sendero Luminoso decía que ellos eran el nuevo partido comunista del Perú y que el presidente, pues, le ponían el presidente Gonzalo, ¿no? A Abimael Guzmán le decían el presidente Gonzalo. Esa es la historia de las rondas campesinas. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque hoy en día se quiere utilizar al pueblo, y se quiere utilizar al pueblo de esta manera. El pueblo, como es pobre, como sufre de pobreza, entonces, digamos, está en contra del modelo económico, está en contra del sistema económico, está en contra de la élite, de la gente que ha gobernado el Perú durante los últimos 30, 40 años. Sin embargo, lo suman y dicen, claro, entonces ahora las rondas campesinas están con Castillo. Pero ojo, aguanta, un segundo. Que las rondas campesinas que todavía existen, ¿no? Las asociaciones de ronderos, los comités de autodefensa, que ahora vamos a hablar de eso, existan todavía, no significa que ellos aprueben una ideología comunista, marxista, leninista. Significa que siguen organizados para poder defender a sus pueblos, defenderlos de la delincuencia, defenderlos de las mafias, defenderlos del narcotráfico, defenderlos del terrorismo en el Braen, porque en el Braen los comités de autodefensa siguen defendiéndose de los terroristas, del terrorismo. Entonces hay un truco ahí, no se confunda. Una cosa es que la población esté indignada, hastiada, cansada, digamos, del sistema, quizás también de algunos elementos del modelo económico que tienen que cambiar. Definitivamente hay que cambiar un poco el modelo, hay que cambiar un poco las instituciones, hay que cambiar el Estado. Una cosa es eso. Otra cosa es que estas rondas, de acuerdo con Perú Libre y con Castillo y con Cerrón, que tienen una propuesta muy parecida, pero supuestamente pasa a la de Sendero Luminoso, a la del pensamiento marxista leninista. Entonces, quiero escuchar con ustedes, vamos a escuchar ahora. Hace pocas semanas, el líder
del Comité de Autodefensa del BRAEM, ¿cierto?, se pronunció con respecto a unas declaraciones de Pedro Castillo, que hace unas semanas dijo pues que él había sido pues rondero de Cajamarca, y luego lo desmintieron, como le digo. Entonces quiero que escuchemos vamos a escuchar en 4 partes estas declaraciones, este comunicado, porque fue un comunicado, este Comité de Autodefensa del BRAEM, el BRAEM, como saben, en donde todavía hay mucho narcotráfico, ¿no? Y entonces pasan por una situación de violencia y dificultades muy grandes, y vamos a escuchar esta primera parte, y luego vamos a unos pequeños comentarios. Vamos con el video de este líder del Comité de Autodefensa del BRAEM. Señores presentes, en primer lugar, muy buenos días a todos, a la prensa, a todos los que están acá presentes. Voy a pronunciarme. Soy Comando Halcón de Samugari del BRAI. Comité de Autodefensa del BRAI, pronunciamiento público. Los comités de autodefensa de los valles de Río Apurímac, Ene y Mantaro y la región de Ayacucho hacen de conocimiento público lo siguiente. 1. Ante las constantes declaraciones a través de todos los medios de comunicación del país, de parte del candidato presidencial del Partido Perú Libre, señor Pedro Castillo Terrones, en estas contiendas electorales 2021, quien manifiesta públicamente que es miembro activo de las rondas campesinas de Cajamarca y que ellos fueron los que lucharon en la pacificación del país en las décadas de los 80 y 90. Bueno, fíjense. Lo primero es lo que les comentaba, ¿no? O sea, este es un líder, digamos, es un dirigente de un comité de autodefensa del BRAE. Y que en ese día, frente a todos sus, digamos, asociados y participantes, dio lectura a un comunicado en cuya primera parte lo que menciona efectivamente es lo que les decía, ¿no? O sea, vamos a declarar, vamos a hablar con respecto a las declaraciones del señor Pedro Castillo. Y le hace referencia a estos nombres, como yo les decía, los comités de autodefensa. Ahora, ¿qué cosa es un comité de autodefensa? Yo les he hablado de los ronderos, yo les he hablado de las rondas campesinas, ahora les quiero hablar de los comités de autodefensa. Los comités de autodefensa se crean también en la época del terrorismo, ¿no? Y en el momento en que se crean, estos surgen de las rondas campesinas. Los comités de autodefensa surgen de las rondas campesinas. Los comités de autodefensa ya tenían una regulación, digamos, distinta. Es más, se crean por ley. Se crean por ley con el apoyo también, digamos, del Estado peruano en la época, ojo, de Fujimori, ¿no? Entonces es en el gobierno de Fujimori el cual se legalizan los comités de autodefensa para poder combatir al terrorismo que cada vez era más violento, ¿no? Entonces una cosa son las rondas campesinas, ¿no es cierto? Los ronderos son una cosa que, como les digo, también en los años 80 surgen y vienen de antaño porque eran grupos que, como les decía, se encargaban de cuidar a la población, se encargaban de cuidar a los pueblos, y luego surgen los comités de autodefensa. En el Perú existen muchos comités de autodefensa. Muchos de ellos, ojo, muchos comités de autodefensa, también es cierto, se han dedicado a, digamos, a hacer marchas, huelgas, paros contra el mismo Estado, ¿no? Y de ahí, de esos comités de autodefensa han surgido también paros y huelgas contra las empresas a veces de industria extractiva, contra las minas, contra las empresas petroleras. O sea, estos comités luego también sirven para hacer otras cosas, digamos, para tener otras agendas, ¿no? Pero siempre es importante entenderlo, ¿no? Entonces, vamos a escuchar la segunda parte de su mensaje, que es muy importante, porque ahora viene ya la carne del tema, ¿no? Miren lo que dicen este líder del Comité de Autodefensa del BRAE. Que lucharon en la pacificación del país en las décadas de los 80 y 90, ante las huestes subversivas de Sendero Luminoso, el cual es absolutamente falso, y desmentimos rotundamente tal afirmación, ya que las rondas campesinas de Cajamarca, creado por la ley número 24751, que expresa textualmente en su contenido y menciona que tiene como objetivo único la defensa de sus tierras, cuidado de sus ganados ante el abigeato y demás bienes, cooperando con las autoridades correspondientes con la eliminación de delitos comunes.
Por ello invocamos a todos los peruanos a seguir atentos y vigilantes de nuestra paz social, nuestra democracia, la estabilidad económica, social que tiene el Perú y que tanto nos costó para lograrlo de este frente, los comités de autodefensa. Miren, otra vez vamos a analizar ahora en el comunicado, lo que empieza a decir este líder de los comités de autodefensa de los valles del río Purímac y Mantaro, que se celebra, ¿no es cierto?, en la región de Ayacucho, ¿no? Es que, fíjense, a Pedro Castillo, estas funciones electorales, manifiesta públicamente que es miembro activo de la Ronda Campesina de Cajamarca, y que ellos fueron los que lucharon en la pacificación, pero eso es falso, pues, porque fíjense lo que dice Taipe, ¿no? El señor Taipe es el que está leyendo. La Ronda Campesina de Cajamarca, ¿no es cierto?, tienen como único objetivo la defensa de sus tierras, cuidar de sus ganados ante los delincuentes y delitos comunes. Fíjense, o sea, el señor Castillo ha mentido descaradamente con este tema de que él pues participó en las rondas de Cajamarca para luchar contra el terrorismo, ¿no? Y eso lo dice el mismo Taipe. Luego, además, como han visto, digamos, en el comunicado, él habla pues de la lucha que tienen los comités de autodefensa contra Sendero Luminoso, pero esto es muy importante lo que va a decir. Él va a hablar de la corrupción. Él va a decir los grandes males que tienen que combatir el Perú, digamos, ¿no es cierto?, son la corrupción de los gobernantes de turno y las instituciones públicas, ¿no?, en todos sus niveles, en la seguridad ciudadana. Eso es lo que vamos a seguir escuchando ahora. Y invoca a los peruanos, digamos, a estar atentos y a no engañarse, ¿no? O sea, es digamos, el comentario del señor Taipe. Ahora, hay un analista que se llama Pedro Yaranga, queridos amigos que están en las regiones. Pedro Yaranga es un analista en términos de seguridad e inteligencia. Él ha trabajado en el Estado y él, con respecto a esas afirmaciones de Taipe, ¿no?, del Comando Halcón, así se llaman, el Comando Halcón del BRAEM, ¿no?, es lo que yo les comentaba. Él dice, sí, pues, las rondas campesinas son distintos a los comités de autodefensa. Y entonces, lo que ha tratado de hacer Castillo ha sido confundir con este mensaje. ¿Se recuerdan lo que yo les comentaba? Las rondas campesinas sirvieron para combatir al terrorismo, sí. De todas maneras, los ronderos sirvieron para combatir el terrorismo, pero los ronderos, como les comentaba, tenían una función social antes incluso del terrorismo, que era cuidar, digamos, al pueblo de ladrones, de delincuentes, cuidar al pueblo, asegurar al pueblo. Los comités de autodefensa ya son, digamos, los que forman parte de una estrategia de defensa contra el terrorismo mucho más elaborada, mucho más articulada. Entonces, Castillo, con esto que demuestra que en verdad, nada, pues, o sea, no es tan del pueblo como él dice que es, pues, ¿no? Y esto también, ojo, ha pasado con el tema de los docentes. Con el tema de los profesores pasó algo parecido. Él se hacía decir amauta profesor, ojo con esto, él dice que es amauta y profesor, pero, queridos amigos, esto es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no? De acuerdo a la información, ojo, que tiene, digamos, el Ministerio de Educación, se le ha pedido información pública al Ministerio de Educación, escuchen por favor esto, y lo que dice este comunicado dice, ¿no es cierto? La pregunta que le hicieron al Ministerio de Educación era, se solicitaba hacer el informe si el docente José Pedro Castillo Terrones, identificado con DNI 27427864, ostenta la categoría amauta de la condecoración de palmas magisteriales que el Ministerio de Educación otorga. O sea, porque a él le dicen amauta, pues, ¿no? El amauta Pedro Castillo, el amauta Pedro Castillo. Amauta es un puesto, es un cargo, es un rol, es una condecoración, es una categoría que se le da a algunos profesores. En atención a lo indicado, dice el comunicado del Minedo, cumplimos con informar que, de acuerdo a la información contenida en la base de datos de palmarios condecorados con palmas magisteriales, fíjense, no se cuenta con información referida al ciudadano José Pedro Castillo, con DNI, en ninguna de las categorías de la mencionada condecoración. O sea, él no es amauta. Y hay profesores que son amauta. Hay algunos historiadores, filósofos, profesores universitarios, a los cuales se les ha dado esta condecoración. Entonces, fíjense, por un lado no ha sido rondero, por otro lado confunde a la población diciendo que ha luchado contra el terrorismo, lo cual no ha hecho, porque eso también es la segunda mentira. Y tercera mentira es que el señor Pedro Castillo no es amauta y hace años que no enseña. Eso también es muy cierto. Como profesor, hace años que no enseña. Pero vamos a la parte
final del video de este señor Taipe, del Comando Halcón, para que vean cómo termina su mensaje, por favor, que es muy importante. Le declaramos la guerra y a partir de hoy iniciaremos una lucha sin cuartel para combatir y evitar que sigan también generando caos social y destruyendo nuestra democracia, nuestra economía y valores morales. ¡Viva el Perú en paz, democracia y desarrollo! ¡Viva los comités de autodefensa! ¡Antonio Cárdenas presente! ¡Antonio Cárdenas presente! Honor y gloria y todos nuestros hermanos y soldados caídos en la lucha por un Perú en paz, democracia y desarrollo y el futuro de nuestros hijos. Gracias, muchísimas gracias a todos. El futuro de nuestros hijos, y habla obviamente de un mártir del Braem, el señor Antonio Cárdenas. Pero acá con esto ven las reflexiones finales, digamos, de este programa. Fíjense, ya no solamente han habido ronderos que se han manifestado en contra o que han deslindado, han tomado distancia de Pedro Castillo. También, digamos, hay comités de autodefensa que han tomado distancia de Pedro Castillo. Pero además hay gremios de pequeños empresarios, muchos gremios de pequeños empresarios, que también han tomado distancia de Pedro Castillo. Varias cartas ya han llegado, comunicados, porque este señor Taipe habla de una palabra, desarrollo. En el Braem hay mucha pobreza, en el Braem hay mucha inseguridad, hay muchas dificultades económicas. El Braem es una zona en donde todavía hay mucha violencia. Yo he estado en el Braem varios meses, viajaba por una consultoría que tuve que hacer para capacitar, hace ya varios años, a comunidades que combatían la tala ilegal de árboles, la deforestación, porque había mafias que talaban los árboles de forma ilegal, y las comunidades del Braem tienen árboles, son propietarios comunales de muchísimas hectáreas de árboles muy buenos, que sirven para que puedan venderlos y se pueda producir objetos con esa madera. Yo estaba ahí, y cuando yo viajaba por allá, tanto de ida o de vuelta, siempre habían emboscadas a los policías, a los patrulleros, y habían muertos. Eso no sale en las noticias en Lima, evidentemente, salen de vez en cuando, las más notorias, cuando capturan a un líder senderista, ¿no es cierto?, cuando atrapan a un narcotraficante conocido, o cuando agarran un montón de coca, ¿no?, y entonces salen las noticias. Pero todas las semanas hay pequeñas emboscadas, todas las semanas hay tiroteos, asesinatos constantes, y eso la gente no lo sabe. Entonces, ¿quién es Pedro Castillo? Pedro Castillo, señores, y ustedes lo saben también, es un profesor que hace muchos años venía teniendo cada vez más poder en un sindicato que es el SUTEP. Dejó de enseñar para dedicarse a su labor sindical hace varios años. Él dejó de enseñar ya hace varios años y se ha dedicado netamente a ser un sindicalista, es decir, a ser una persona que organiza a otros profesores y sindicatos para defender sus derechos, lo cual es legítimo, es válido, ojo. Sin embargo, ese es Pedro Castillo, es un líder sindical. Él no es un político, él tampoco es un gestor público, es un especialista en políticas públicas, no lo es. Él tampoco es un líder de un partido. Él nunca tuvo un partido político. Él es invitado en Perú Libre, porque Vladimir Cerrón no podía ser candidato al estar sentenciado. Entonces, al estar sentenciado, tuvo que poner a Castillo, para que Castillo sea su representante. Además, como habrán notado, el señor Castillo tampoco, al no haber sido profesor durante varios años, se nota claramente, pues, que no ha estado en las aulas. Y ustedes saben, queridos amigos, que en los profesores del Estado hay muchos buenos profesores, cultos, educados, informados, que hablan bien, que enseñan bien, que saben de sus cursos. Profesores
jóvenes, adultos, mayores, ya mayores, digamos, que han tenido años enseñando, que les han enseñado al hijo, al nieto, al bisnieto, les enseñaron al abuelo, les enseñaron al bisabuelo, y que son profesores ya con mucha carrera en los pueblos de la sierra, de la selva. En nuestro país el profesor tiene, digamos, una cualidad, tiene características que uno las puede ver. Es gente que sabe, es gente que sabe hablar, es gente honesta, es gente que no miente, es gente que se preocupa por los niños, es gente que no tiene un doble discurso. Esas son las características de un profesor del Estado, un profesor de un colegio público. Mi pregunta es, después de lo que hemos visto en este programa, después de lo que les he enseñado con respecto a estos comentarios del señor Talpen Brian, y después de lo que les he enseñado, también se los he leído, ¿no? Este comunicado del Ministerio de Educación en el cual desmiente que el señor Pedro Castillo sea un amauta, yo le dejo esta pregunta, olvídense de Cerrón, olvídense de Verónica Mendoza, que ahora dice que va a ayudar al Partido Perú Libre, olvídense de toda la gente que se va a sumar en estas 3 semanas al proyecto de Perú Libre. Olvídense de toda esta gente que está tratando de distraer y tapar a Castillo. Piensen en Pedro Castillo. Y ustedes pregúntense si este señor Pedro Castillo es el presidente que ustedes merecen. Ya otro día hablaremos de Keiko. Vamos a hablar de Keiko. Vamos a hablar de Keiko con toda claridad. Vamos a criticar a quién es Keiko Fujimori. Vamos a hablar toda la verdad sobre Keiko Fujimori. Pero hoy día nos hemos querido dedicar a Pedro Castillo. Tome usted conciencia, piense, póngase la mano en el pecho y díganos si este señor Pedro Castillo, con esto que le hemos enseñado hoy día, es el presidente que usted quiere para su país. Es el presidente que usted quiere que lo represente en otros países, en reuniones internacionales. Es el presidente que usted quiere que hable, que dé un discurso, ¿no es cierto?, frente a otros presidentes. Es el presidente que usted quiere que le diga la verdad. ¿Le va a decir la verdad, Pedro Castillo, usted? ¿Va a ser un presidente que tenga el nivel, pero que además sea sincero? ¿La gente que lo rodea es capaz? Hay mucho que cambiar en este Estado, hay mucho que cambiar en los políticos, hay mucha gente que ya tiene que salir de este Estado. Gente además que yo entiendo, gente pituca, gente de plata, técnicos que han pensado siempre en Lima, que tienen su casita en Lima, que están ahí felices en Lima y no les interesa el país. Yo lo sé, hay muchas cosas que cambiar en el Estado, lo sé. Pero la pregunta es, si para cambiar lo que hay en el Estado ahorita, y esa pituquería, ese centralismo limeño, esa indiferencia limeña, si para cambiar eso necesitamos ya irnos al extremo de buscar a una persona, como les digo, que no da muestras de sinceridad y de honestidad, y que además no da muestras de tener el nivel para poder representarnos como profesor, porque un profesor, como les digo, es muy distinto, tiene otro nivel educativo, otro nivel cultural. Son las reflexiones que tengo hoy día sobre el candidato Pedro Castillo. La próxima semana vamos a hablar de la candidata Keiko Fujimori, vamos a ser igual de claros, igual de honestos, igual de duros con la candidata Fujimori. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa A Fondo. Soy José Ignacio Beteta, nos vemos en una siguiente edición. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.